Hi, welcome to another Scholarly video. In today's lesson, we're gonna see the difference between the gerunds and the infinitives. So, when to use a gerund and when to use an infinitive when we want to express what we do. What are, first of all, gerunds and infinitives? A gerund is a verb in ing form used as noun. Un gerundio es un verbo que termina en ing que utilizamos como un sustantivo. Recuerda que un sustantivo es por lo general una persona, un lugar, una cosa y también una idea. Entonces, cuando nosotros ponemos un verbo en ing, estábamos acostumbrados a que fuera un verbo en una forma continua, o sea, para decir I am running, yo estoy corriendo. Ok, vamos a utilizar ese running, pero no para expresar que estamos corriendo, sino para expresar una preferencia respecto a eso. Y lo interpretaremos en español como correr, ¿sabes? Bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito más. And an infinitive is the form of the verb that is followed by the word to. Well, no, it's first the word to and then is the verb in base form. So, for example, I decided to apply. Ese to apply es la forma infinitiva del verbo for the job. So they are both used after certain verbs, so we didn't use them in the same way. Están seguidos ambas formas, un gerund o un infinitive, se utilizan cada quien individualmente seguidas de ciertos verbos y no se utilizan de la misma manera. Este es un tema porque por lo general muchos alumnos se equivocan cuando no tienen esta idea muy clara. Mi objetivo en este video es ayudarte para que no tengas errores al escribir, al hablar o al entender. So let's check it out. Why does English use both forms? Well, there's no universal rule, but English follows patterns of meaning. And understanding why each is used helps the students remember, for example, that gerunds are used to describe real existing actions or experiences. Eso es lo primero, que para utilizar un gerundio vas a utilizarlo para describir acciones existentes o experiencias. Are often linked for emotional things, habitual things, general things, or to express preferences. And a gerund is used to describe future actions, decisions, or goals. Ahí está, un gerundio lo utilizamos para hablar sobre acciones futuras, decisiones o metas. And it sounds intentional, it sounds planned, or it sounds logical. Bueno, vamos a tomar primero la parte del gerundio y explicar eso, gerundio. And we use a gerund after verbs that talk about likes or dislikes. For example, I like learning new skills. Fíjate muy bien. Vamos a utilizar este gerundio contrario al uso que le habíamos dado antes en forma continua como I am running, yo estoy corriendo. ¿Cuál va a ser la diferencia de I am running y I like running? Bueno, primero que nada, que el I am running utilizamos el verbo auxiliar be para decir que estamos haciendo algo. I am running. Pero eso ya no tiene nada que ver con lo de ahorita. Lo de ahorita vamos a utilizar el running, después de un verbo que expresa preferencia, no del verbo be. Un verbo que expresa preferencia sería like, love, hate, dislike, prefer, agree. Entonces, si tú pones I like learning, bueno, eso expresa una preferencia. No vamos a decir nunca I like to learn. Esa es la meta con la que tú te quedes hoy. O sea, que cada que tú veas un verbo primero, como like, love, hate, prefer, lo siguiente que pongas vaya a ser en ing. Mientras sea un verbo, obviamente. Porque te puede gustar el chocolate y pues nada más dices I like chocolate. ¿Me explico? I like learning new skills. Puedes preguntar, do you enjoy working from home? Ese verbo enjoy también expresa preferencia. And talking about habits, an example could be, I avoid answering work emails at night. Otra estructura en donde ponemos dos verbos juntos, avoid answering. General experiences. I have always enjoyed. Yo siempre he disfrutado. Esta primer parte de la oración o el primer verbo que vayamos a poner puede estar en cualquier tiempo verbal.
de los que ya conoces, futuro, presente perfecto, pasado, pasado continuo, en lo que sea. El verbo posterior sí o sí tiene que estar en ing mientras exprese preferencias, ¿ok? I have always enjoyed helping people. That's why I became a doctor. Common verbs followed by gerunds like love, enjoy, hate, finish, suggest, keep, recommend, mind, agree, and prefer. Examples: I enjoy talking to my colleagues. She keeps checking her email during meetings. They avoid working late on Fridays. These verbs describe how you feel about something you already do. That's why English uses the gerund, because it feels real in general. Me gustaría que pausaras el video e hicieras ejemplos con estos verbos. Recuerda, estos verbos están en primera instancia y los siguientes verbos en segunda instancia puedes tomarlos de la lista de irregular verbs que están en la sección de utils. Verbos en su forma base, nada más le pones el ing, beginning, drinking, ringing, singing. O también verbos regulares que están en la lista de utils, achieving, admiring, admitting, etc. Ok. And when do we use an infinitive, which is the second part of the video? Well, we use an infinitive after verbs that express intentions, goals, plans, and decisions. For example, an intention. Did he decide to apply for the internship? Decidió aplicar para el internship, que es como un trabajo que haces cuando tú entras a un trabajo y tal vez no eres todavía un trabajador de base y te pagan un poquito menos. Ese es tu internship, como estar de intern pues no sé cómo se traduciría en español. They offered to help with the project. Se ofrecieron a ayudar con el proyecto. Esos verbos decide y offer expresan una intención. Goals. They hope to travel more this year. She hopes to get a promotion. Decisions. I decided to leave my previous job. She refused to accept the position. They agreed to meet after the interview. And plans. He's ambitious. He wants to become the team leader. And some common verbs followed by infinitives are want, decide, plan, hope, expect, need, learn, offer, agree, and refuse. And these verbs describe something you want to happen in its future-oriented or purposeful. Estos verbos están orientados al futuro. Querer algo está orientado al futuro. To decide something is also oriented to the future. Plan, hope, expect, need, offer, or refuse. It's something oriented to the future. It's not like a preference, as a gerunds. And I think that you don't have to learn these verbs, like, okay, these verbs are future oriented or something like that. You just have to analyze a little. Solamente tienes que analizar un poco. Te invito a que pauses el video y hagas ejemplos con estos verbos y bueno, que el siguiente verbo que vayas a utilizar en infinitivo, desde luego, sean de la lista de irregular o regular verbs en forma bases. Aquí nada más tendrías que poner, por ejemplo, he decided to begin. Él decidió empezar, el complemento que tú quieras, que ya sabes que puedes utilizar where, when, how, with whom, etc. Why. Y ya que hagas tus ejemplos con estos verbos, que simplemente pienses después cuando vayas a hablar y cuando tengas la disyuntiva de saber si vas a utilizar un gerundio o un infinitivo, si el primer verbo que pusiste está orientado a una decisión, a una meta, a un plan, o por el otro lado a una preferencia, como se utiliza en gerundio. ¿Sale? There are some verbs that are used in gerund and can be used as well as an infinitive. And when we use them as a gerund, we talk about a past or real experience. And when we use them as an infinitive, we talk about some future and intended actions. So thank you so much for watching today and see you next lesson. Bye!